Hey muchachos, ¿sabían que el Padre Celestial está propiciando un movimiento de justicia en medio de la juventud a lo largo de todas las naciones de la tierra y que tú y yo somos parte de ese movimiento y que incluso Él nos dice justos para esta temporada? Bueno, para los que no me conocen muchachos, mi nombre es Gabriel, me conocen mayormente como Gabo. Soy parte del equipo de Generación UT y estoy en Caracas, Venezuela. Tengo 19 años de edad y hoy simplemente les quería saludar, bendecir y instar a que puedan seguir profundizando en todo este proceso de aprendizaje como parte de la generación que ha de preparar el camino para su venida. Y hoy les quiero traer una palabra bien corta, bien precisa, pero que realmente creo que está impregnada del amor del Padre y sobre todo va a estar impregnada de la sabiduría del reino, para traer a entendimiento lo que el Señor ha dicho de nosotros, las responsabilidades que tenemos como generación, pero también para dar anuncio de lo que Él hará con nosotros y de lo que Él quiere que hagamos como sus mensajeros en esta temporada. Y para traer a memoria eso, rápidamente les quiero leer una porción de la escritura que hemos leído durante todo este proceso de aprendizaje como Generación UT y que gran parte de nuestro anuncio está basado en esta porción de la escritura, que es preparar el camino para el retorno de nuestro Mesías. Y luego de compartir esta porción les quiero compartir exactamente o quiero profundizar más en lo que el Señor va a hacer con nosotros. Y Lucas, ¿verdad? Capítulo 3, desde el versículo 3 en adelante, habla sobre que Juan el Purificador preparaba el camino y dice, entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, proclamando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había vuelto de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Incluso el profeta Isaías había hablado de Juan cuando dijo, este es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Y terminando de leer este último versículo que dice, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Eh, para profundizar en cuanto a esto, este anuncio, muchachos, lo que las escrituras declaran sobre lo que Juan el Purificador hizo y sobre el anuncio que él incluso proclamó en medio de su generación, en medio de incluso la cultura que podía vivir en su país debido al legalismo religioso, debido al sistema que gobernaba la sociedad en esa temporada. Todo el anuncio de Juan el Purificador no estaba desligado de un proceso de justicia y de manifestar la verdad del Padre Celestial. El proceso del mensaje que daba Juan el Purificador era que las personas retornaran al diseño original, retornaran al camino que llevaba directamente hacia el Padre. Y sobre todo el anuncio de Juan en ese momento era el preparar el corazón de toda una generación para que pudiera recibir la salvación de parte del Padre, que se iba a manifestar en justicia y que iba simplemente a traer un cambio radical en toda la historia y sobre todo en medio de su generación. Y basado en esto, muchachos, quiero profundizar en lo que ahora el Señor va a hacer con nosotros como generación. Y es que el Padre Celestial ha declarado de que somos justos según las Escrituras y que para este tiempo un movimiento de justicia se avecina sobre las naciones de la tierra. Y ese movimiento de justicia, muchachos, no es nada más y nada menos que el movimiento de los Sadik. Y seguramente se preguntarán qué es un Sadik o qué en general es la palabra Sadik. Pero antes de esclarecer lo que la palabra Sadik significa, quisiera aclarar lo que la justicia del Padre representa. No podemos clarificar lo que un sadik o un justo es sin antes entender lo que realmente la justicia según las escrituras o la justicia divina es como tal. Y seguramente muchos me pueden decir como que, oye Gabo, la justicia es darle a cada quien lo que se merece, o darle la paga por sus pecados, o darle a cada quien lo que simplemente se buscó por su manera de vivir, por su manera de actuar, o porque rompió una ley, o porque hizo algo indebido. Y ok, vamos a decir que esa justicia o esa definición de justicia está bien, entre comillas, de una manera humana o según lo que el sistema de este mundo nos ha podido enseñar. Pero cuando hablamos de un proceso de hacer justicia bajo el diseño divino o un proceso de justicia divina, estamos hablando que viene de la palabra hebrea sedaká, que significa darle a cada quien lo que necesita.
Y si vamos enlazando este proceso de justicia con el anuncio de Juan el Purificador en medio de su generación, vamos a ver que su generación estaba sumergido en un legalismo religioso donde sus corazones estaban distantes del Padre Celestial. Y si era por merecer, a causa de la maldad que había en su corazón, simplemente merecían un juicio totalmente diferente al que Yeshua vino a manifestar en la tierra. Pero realmente el anuncio que Juan el Purificador estaba dando, incluso donde él estaba preparando el camino para el retorno del Rey, donde él estaba incluso proclamando gracias a su mensaje que los valles serían rellenados, que las montañas serían allanadas, que lo curvo sería enderezado y que lo áspero sería suavizado. Ese mensaje, ese anuncio está lleno de la justicia divina, donde todo lo que había sido pervertido, todo lo que había sido desviado del diseño original iba a retornar de un punto B a un punto A, iba a retornar al origen. Y se preguntarán ahora específicamente qué es un tzadik o por qué el movimiento de justicia del Padre Celestial en esta temporada, en nosotros como generación, es un movimiento de tzadik. Y para los que no sabían, esto como dato curioso y como un sabía es que el movimiento que Yeshua estableció en su primera venida, esa manifestación del reino, la proclamación del reino de una manera inusual, fue conocido en su temporada o en su cultura o incluso en su generación como el movimiento de los justos, el movimiento de los tzadik. Porque incluso el mensaje que daban a conocer no era un mensaje religioso y que iba de la mano a una crítica o a un señalamiento o a enjuiciar a las personas debido a lo que habían hecho, sino que estaban encausados, todo el movimiento que Yeshua propició estaba encausado y dirigido en darle a toda su generación, en darle a todos los que le rodeaban lo que necesitaban. E incluso si leo más adelante en el mismo capítulo 3 del libro de Lucas, en el versículo 10, cuando ya Juan había clarificado su anuncio, ya Juan había dado a entender de que estaban en un proceso de volver al Padre, que prepararan sus corazones para recibir al Mesías, en el versículo 10 declara que las multitudes empezaron a preguntar de qué debían de hacer. Y Juan les contestaba, si tienen 2 camisas, da una a los pobres. Y si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Y luego hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos de hacer? Y él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Más bien, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Y esto lo preguntaron incluso algunos soldados. Y todos esperaban a lo largo que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si era el Mesías, Juan. Pero Juan les contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero vendrá alguien mayor que yo, que incluso no soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias, porque él los bautizará con el fuego, con el Espíritu Santo y con el fuego. Y él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo, y luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Y para los que conocemos a profundidad el anuncio que Yeshua proclamó a lo largo de su ministerio, sabemos de que Yeshua nunca estuvo en una postura de traer un juicio inminente y señalar y simplemente condenar a su generación a la perdición eterna, sino que el anuncio de Yeshua siempre estaba impregnado del amor del Padre Celestial y de su justicia. Porque incluso el mero acto de Yeshua venir, incluso el mero acto de que el Padre se tabernaculizó a través de Yeshua en medio de nosotros en su primera venida, es un acto indudable de justicia. Porque aunque nosotros merecíamos, si es por hablar de la justicia humana, la condenación porque nos habíamos apartado del corazón del Padre, o incluso merecíamos ser juzgados por la perversión, o por la maldad, o por el pecado, por las faltas menores que podíamos cometer, el Padre no le importó eso y manifestó su amor de tal manera que, como le dice Juan 3:16, Él envió a su unigénito, a su primogénito, a Yeshua, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Y ese anuncio, muchachos,
Y esa manifestación de justicia del Padre, esa manifestación del amor del Señor a través de Yeshua, es lo que estamos llamados a hacerle ver a las naciones de la tierra en esta temporada. No estamos llamados simplemente a destruir y a derribar antidiseños y a proclamar y a denunciar el error de una manera abierta. Ciertamente parte de nuestro anuncio es incluso ir en contra del mensaje que el sistema de este mundo ha propiciado, pero va a haber momentos, muchachos, y específicamente en esta temporada, donde el anuncio va a estar lleno de la justicia del Señor, donde incluso aunque creamos que habrán personas que no merecen la salvación del Padre, es necesario que escuchen el mensaje para que encuentren salvación y descubran su propósito divino. Porque incluso como generación UT, como generación que prepara el camino para el retorno del Mesías, para el retorno de Jesús, para el retorno de Yeshua, nuestra responsabilidad no está simplemente en dar un anuncio de que las personas retornen al camino, sino aunque, ¿verdad? En medio de que las personas no quieran retornar, les mostremos que le es necesario retornar porque es lo que necesitan. Y de eso se trata la justicia divina, muchachos. E incluso para profundizar en cuanto a lo que el movimiento de los Sadik, como lo comentaba al principio, representa, ¿verdad? Este movimiento habla directamente del carácter del justo. Y si hablamos del carácter del justo, cuando escudriñamos las escrituras y nos ponemos a profundizar en lo que el Sadik representa, ¿no? El carácter de un justo, ¿verdad? Está basado porque ha despojado todo lo que él creía correcto para aceptar lo que realmente es correcto de parte de su creador. Literalmente un sadik o un justo se ha despojado plenamente de todo lo que cree correcto y de la imagen de este mundo para alinearse y retornar a la imagen del Padre Celestial. Retornar al diseño principal que el Señor tuvo para cada uno de nosotros. Y el Señor en este día te está llamando a ti un justo, me está llamando a mí un justo, te está llamando a ti sadik y me está llamando a mí sadik, porque como generación de los últimos tiempos, Él nos está llenando de su imagen, Él nos está haciendo retornar a nuestro diseño, Él nos está haciendo ver por qué nacimos, para qué nacimos y cuál es nuestro anuncio, para que no vivamos según los espejismos de nuestra generación, según los espejismos del sistema de este mundo, sino que vivamos y nos realineemos al diseño principal que Él tuvo de nosotros. Y literalmente eso es la justicia, muchachos. No es simplemente darle a cada quien lo que necesita, sino es que las personas puedan reconocer cuál es el diseño principal que el Creador, que el Padre Celestial tuvo de cada uno de ellos. Así que profundicen en esto, muchachos. Y les dejo una premisa, les dejo una pregunta en este día. Y es que su juventud o su vida en este tiempo está viviendo basado en lo que la justicia del Padre representa. O para hacerles las preguntas un poco más sencillas, ¿realmente ustedes están viviendo como justos delante del Señor? ¿Están viviendo como sadiks delante del Padre? ¿Están viviendo como aquellos que han de manifestar lo que las personas necesitan aunque no lo merezcan? Y eso, muchachos, es algo que tenemos que pensar, meditar y reflexionar. Porque no es tiempo de simplemente traer una condenación desligada del amor del Padre. Hay momentos cuando incluso el Señor, cuando el Padre llamó al profeta Jeremías aún en su juventud, que aún incluso se pudiera decir que en su niñez, en su desconocimiento, Él le dio un anuncio claro y le dijo: Jeremías, yo te he dado el poder y la autoridad en tu anuncio para que derribes, para que destruyas, para que denuncies lo que está mal en mi pueblo. Pero también te he dado el poder de restaurar, de restablecer y de reformar a toda mi generación, a todo lo que en medio de tu cultura está ocurriendo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en este día, muchachos. Empieza a caminar como un justo, empieza a manifestar un anuncio de amor, de bondad, lleno del carácter del Mesías. Empieza a manifestar la justicia divina, porque aunque en momentos vendrás a derribar fortalezas mentales, aunque en momentos vendrás a denunciar el error de una manera radical, en momentos te mandaré a que simplemente, aunque veas que alguien no merece recibir mi salvación o no merece recibir mi anuncio, yo te he enviado a ti como un justo para que le hagas saber lo que esa persona necesita. Así que, bueno, muchachos, espero que puedan profundizar en esto, que puedan meditar en esto y sobre todo que puedan entender lo que este movimiento de justicia representa, porque tú y yo somos parte de eso. Así que bendiciones y espero verlos en una próxima ministración, en una próxima conexión.